Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor, disfrutando, confiando y esperando en Él cada día, de verdad. Amén. Gracias, Cristóbal, por estar con nosotros. Día festivo en gran parte del país, pero estás aquí en directo en el programa, preparado para ofrecernos este espacio. Adelante, ¿qué tema nos vas a compartir en esta mañana? Pues bueno, la semana pasada estuve compartiendo en cuanto a la necesidad, José, que tenemos de consagrarnos al Señor. Porque como tú mismo has estado compartiendo anteriormente, el enemigo anda como león rugiente a ver quién devora. Por eso necesitamos permanecer y consagrarnos en el Señor. Ese tema más o menos. Pues el espacio es tuyo, Cristóbal, cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, la verdad que es maravilloso de que nosotros hoy, hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, en esta mañana podamos estar involucrados en estos asuntos de nuestro Señor Jesucristo. Y como estuve compartiendo la semana pasada, en cuanto a la necesidad de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, porque Él quiere vivir y que nosotros le representemos aquí en la tierra. Y como algunos versículos que mencionaba la semana pasada, decía en 2 de Corintios, en 4:16, dice: por lo tanto, no nos desanimamos, hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos, ni nos desanimamos. Antes bien dice que aunque este hombre exterior se va regastando, no obstante dice que el interior se renueva de día en día. Y eso es lo que nosotros necesitamos realmente, de que ser renovado y de que Cristo se vaya expandiendo, extendiéndose en todo nuestro ser. Así que nosotros, teniendo este rico ministerio, el ministerio del Espíritu, según la misericordia que nosotros hemos recibido, hermanos y hermanas, no nos desanimamos. Esto es algo maravilloso. Y como dice también en Juan, estuvimos compartiendo los versículos del Evangelio de Juan, esto nos anima, nos alienta, nos afirma de que la realidad del Espíritu de Dios está dentro de nosotros y de que somos sus hijos, como dice en Juan, que a los suyos vino, pero lo suyo que ocurrió, no lo recibieron, no vieron esa estrella de la mañana resplandecer, pero de quien Dios tuvo misericordia, Él se dio a conocer. Dice: mas a todos nosotros, los que le hemos recibido, a los que le recibieron, dice la palabra que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, dice que nosotros no hemos sido engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de este Dios maravilloso. Así que, queridos hermanos, por eso nosotros podemos ser transformados y conformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, porque por medio de su muerte y de su resurrección, llegando a ser el Espíritu vivificante, ese Espíritu que da la vida, Él vino y mezcló su Espíritu con nuestro Espíritu. Esa semilla del Espíritu entró dentro de nosotros y ahora Él quiere extenderse. Por eso Él está en Apocalipsis diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Él estaba hablándole ahí a la iglesia. Oh, queridos hermanos, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos ser esas personas que obedecemos a Dios, que abrimos las puertas de nuestro corazón y le pedimos y le damos el permiso al Señor de que se extienda en todo nuestro ser, que se expanda en todo nuestro ser. Es algo maravilloso. ¿Por qué? Y todo esto porque el amor de Cristo nos constriñe. Este amor de Cristo nos hace realmente revolucionar todo nuestro ser. Que dice que por consiguiente, si uno murió por todo, luego todos murieron. Cuando Cristo fue a la cruz y fue a llevar ese cuerpo de carne a la cruz, ahí íbamos nosotros. Y como dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con Cristo. Oh, esto me anima, Señor Jesús. Queridos hermanos, luego todos murieron con un propósito. Y dice el versículo 15 de 2 Corintios 5, dice así, dice, y por todos murió, para que ahora nosotros los que vivimos, ya no vivimos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que, hermanos, de manera de aquí en adelante, dijo Pablo, a nadie conocemos. Y aun si a Cristo, dice, conocimos, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora Él es el Espíritu de Dios. Como dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Señor Jesús, es maravilloso. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, alguno, hoy nosotros podemos disfrutar y decirle, sí, Señor, estamos en ti. Entonces el Señor dice, nueva criatura es. Las cosas viejas ya han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Y un versículo que estuvimos compartiendo también la semana pasada, que es un versículo muy alentador. Queridos hermanos, es maravilloso que después de que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 6:17, dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Anteriormente unos versículos habla de que nuestro cuerpo no puede ser entregado a una ramera, no puede andar de cualquier manera. Nosotros necesitamos consagrar todo nuestro ser a Él. Y ahí en el siguiente versículo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, de que dice que tenéis de Dios y que ya no sois vuestros? Porque nosotros, queridos hermanos y hermanas, hemos sido comprados, por eso tenemos que ser aquellos que glorificamos a Dios en nuestros cuerpos. Señor Jesús, voy a leer aquí ahora unos puntos muy ricos y muy disfrutables que dice, nosotros, queridos hermanos, escucha, nosotros que somos la expansión, el aumento, la reproducción y la continuación del primer Dios hombre, es decir, de Cristo, nosotros deberíamos de llevar la misma clase de vida que Él llevó. Y esto es posible, ¿sabe por qué? Porque el Cristo que vivió, que expresó al Padre, que venció al diablo, que cuando el diablo se acercaba nada hallaba en Él, Él fue a la cruz y murió y resucitó y se hizo el Espíritu. Este mismo Jesús hoy, con todo lo que Él logró en su humanidad, con todo lo que Él vivió, hoy está en nuestro espíritu. Por eso nosotros podemos llegar a ser, no vencedores, sino más que vencedores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que venció está en nosotros. Es maravilloso y por eso necesitamos llevar la misma vida que Él llevó. Dice en primera de Juan 2:16, dice, el que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Oh, ¿esto no te anima? ¿No te alienta? Señor Jesús, es maravilloso. Dice que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Maravilloso. Hermano, el vivir del Dios hombre que llevó el Señor Jesús aquí en la tierra, Él estableció un modelo para nuestro vivir de un Dios hombre, pero para eso necesitamos ser crucificados cada día a fin de que Dios pueda ser expresado en nuestra humanidad. Oh, y esto lo podemos ver en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dijo, con Cristo, hermanos y hermanas, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora la vida que vivo en la carne, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué amor! Dice que ese amor ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Oh, queridos hermanos, José, todos los radioyentes, esto tiene que inquietarnos, revolucionarnos. Oh, y decir, Señor, consagro todo mi ser a ti. Quiero consagrarme a ti. Queridos hermanos, pero para esto necesitamos negarnos a nosotros mismos y ser conformado a la muerte de Cristo y magnificarlo. ¿Por medio de qué? Dice, de la abundante suministración de su Espíritu en nosotros. Todos sabemos en el versículo 19 de Efesios, capítulo 1, y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Así que no te sientas miserable, no te sientas pobre, ridículo. Levanta la cabeza y di, Señor Jesús, sálvame de este día, sálvame de mis pensamientos, sálvame de este momento, de esta atmósfera donde a veces mi mente me lleva cautivo. Señor Jesús, quiero permanecer en el Espíritu. Por eso dice en Mateo 16:24, y si entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Necesitamos negar nuestra vida del alma y tome su cruz, dice, y sígame. Señor Jesús, yo no puedo, no tengo fuerza, a veces no entiendo lo que tú quieres decirme, pero yo quiero abrir mi corazón a ti en esta mañana. Señor Jesús, y quiero realmente magnificarte, expresarte, vivirte. Oh Señor, te anhelo. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 10, dice, a fin de conocerle. Necesitamos ser aquellos que necesitamos conocer al Señor. Dice, a fin de conocerle. Señor, quiero conocerte. Hermanos y hermanas, los versículos estos es para orarlo. Tú muchas veces no sabes cómo orar. Incluso ora y te das cuenta que estás en otro lugar cuando estás orando. Parece que te se va la mente, pero si tú coges un versículo de esto y empieces a orarlo. Oh, en Filipenses dice, a fin de conocerle. Oh, Señor, aquí estoy. Abro mi corazón a ti. Yo quiero conocerte. A fin de conocerte. Quiero conocerte como tú eres, como tú viviste, como tú hablabas, tú de quién tú dependías. Señor, yo quiero depender de ti. Dice, sigue el versículo, dice, y el poder de su resurrección. Si nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo, dice también ahí, también fuimos resucitados juntamente con Él, y nos llevó cautivo a la cautividad, y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Oh, hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Nosotros, ¿sabes que tú has estado ya en el tercer cielo, sentado allí en los lugares celestiales en Cristo? Por eso necesitamos, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la comunión en sus padecimientos. Tú puedes padecer, porque si Cristo siendo Dios, Él padeció, el siervo no es mayor que su Señor. Pero escucha, Dios nos mostró un modelo, y cómo vencer todas las tentaciones. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, somos limpios, purificados por el lavamiento del agua en la palabra. Y dice que estamos siendo conformados a su muerte. Por esto también en Filipenses 1:19, el apóstol Pablo confiaba también en los creyentes, en los hermanos. Necesitamos decirle a los hermanos, hermanos, oren por mí. Vamos a orar para que la palabra pueda correr, para que yo pueda tener libertad y predicar este rico evangelio a toda criatura, dice el apóstol Pablo. 1:19 en Filipenses dice, porque sé que por vuestras oraciones y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, estas oraciones resultará en mi liberación, en mi salvación. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, cuando nosotros estamos involucrados en este Cristo maravilloso, en la palabra, en la comunión con los hermanos, dice, en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también,
dice, será magnificado, que quiere decir aún todavía más que expresado o que vivido, sino que por los 4 poros, los poros de nuestra carne, se expresa Dios, magnificamos a Dios. Dice, Cristo será magnificado en mi cuerpo por vida o por muerte. Y dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo. Oh Señor Jesús, que estas palabras se haga hoy vida en nosotros, en todos los radioyentes. Señor Jesús, fórjate más en nosotros, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 4:19, decía, por cuanto sufro, él sufría, dice, dolores de parto. Seguro que él no había parido, pero él sabía qué dolores eran esos. Dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea forjado, formado en cada uno de vosotros. Y ahí entramos nosotros. Él estaba orando por nosotros. Por eso dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, voy a leer el último puntito que tengo aquí, que dice así, nosotros debemos rechazar todo cuanto cautive nuestro yo. Dice, cautive nuestro yo y condenar la edificación de nuestro viejo hombre natural. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos darnos cuenta que las virtudes cristianas están esencialmente relacionadas con la vida divina, con la naturaleza divina y con Dios, y todo eso hoy está dentro de nosotros. Por eso dice en Gálatas 5:22, más el fruto, no dicen los frutos, el espíritu es el fruto, es el abundante, dice más el fruto del espíritu es amor. Oh, necesitamos disfrutar ese amor, es gozo. Necesitamos estar siempre gozosos, orando sin cesar, disfrutando de este Cristo, amor, gozo, paz. Oh, dice, la paz os doy, mi paz os dejo. Cristo es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es longanimidad, digamos, más que paciencia. Necesitamos ser paciencia, benignidad. Él es bueno, Él es benigno. Oh, bondad, qué bondadoso, benignidad. Oh, mansedumbre, dominio propio. Queridos hermanos, contra tales cosas dice que no hay ley. Oh, Señor Jesús, cuánto te amamos, cuánto necesitamos de que tú te sigas forjando en cada uno de nosotros. Dice que aquel que llevó la vida de un Dios hombre, que se refiere a Cristo que vivió como Dios, un hombre que vivió como Dios, que era la vida que debería de haber llevado el viejo Adán, realmente, pero él cayó. Dice que ahora, este Cristo maravilloso, Dios hombre, dice que ahora es el Espíritu que vive en nosotros y por medio de nosotros. Por eso no deberíamos nosotros permitir de que nada que no sea esta persona nos llene y nos ocupe. Él tiene que ser el que ocupa todo nuestro ser. Por eso dije el versículo 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis aprobados. Dice el versículo, por eso el apóstol Pablo, ya termino aquí, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, a fin de que Cristo pueda hacer su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Queridos hermanos, aquí me paro con mucha carga, con mucho aliento, con mucho deseo de que vuestras vidas sean consagradas, entregadas y perfeccionadas para Dios.
Gracias, José, y todos los hermanos ahí de Radio Solidaria por permitirme de compartir estas ricas palabras. Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite. Amén.